Dios quiere ver a su iglesia alegre, en celebración. Y ese es el propósito de Dios para su familia. Que disfruten el hecho de ser familia, de formar un hogar, disfrutar con los hijos, disfrutar con la pareja. Y esta mañana vamos a analizar una parte de la palabra de Dios, donde nos enseña a nosotros principios. Y si usted va a apuntar, agarre un papel y un lápiz y ponga 4 principios, que es el modelo de Dios para la familia. ¿Cuántos principios? 4 principios, que si usted lo entiende esta mañana y lo aplica, yo le aseguro que usted va a vivir con una familia feliz. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 6 y vamos a ver 4 principios en los versículos 4 hasta el versículo 9. Pero para entender los versículos 4 al versículo 9 tenemos que leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y luego eso nos va a dar el contexto para entender el resto del pasaje bíblico en esta mañana. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Versículo 1 hasta el versículo 9. Pero los principios están desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Pero para entender esos 4 versículos finales vamos a leer los 3 primeros versículos en esta mañana. Y ustedes van a entender por qué. Deuteronomio capítulo 6. Si tiene su Biblia, háblalo por favor. Yo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Y dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor Padre, gracias esta mañana por este hermoso día. Gracias por darnos este privilegio de venir delante de tu presencia, delante de tu pueblo. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Invitamos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, usted sabe el tiempo en el cual estamos viviendo. La familia de Dios está viviendo en un tiempo donde la autoridad ya no predomina. Vivimos en un tiempo donde los buenos modales se olvidaron, ya no se practican. La rebeldía, la falta de respeto cada día va en aumento. Dije, la rebeldía y la falta de respeto se ha perdido en la familia de Dios. En todos los lugares, la voz de los padres ya no se escucha en muchos hogares. Los profesores perdieron autoridad sobre sus alumnos. Los ancianos ya no son tratados con respeto. El esposo dejó de ser cabeza del hogar. La esposa dejó de ser lo más apreciado en la familia. Entonces, desde el más joven hasta el más adulto, se ha vuelto respondón y peleonero. Así es. Pero tengo buenas noticias. Amén. Y esta es la buena noticia. Sin embargo, a pesar de esos problemas que enfrenta la familia de hoy, a pesar de que se ha perdido el respeto, a pesar de que hoy solamente hay respuesta y pleito,
Dios quiere tomar esa clase de gente difícil y quiere transformarla en la clase de gente que Él quiere. Amén, gloria a Jesús. Dios quiere cambiar a la familia Amén. para que llegue a ser la familia que Él anhela. Amén. Por eso, Dios ha dejado un modelo para que tú y yo podamos seguirlo. ¿Qué es lo que dije? Dios ha dejado ¿qué? Un modelo para que los hijos de Dios, las familias de Dios, puedan seguirlo. Y miren lo que decía en el texto que leímos, en los versículos 1 al 3. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra que van a poseer vosotros y la van a tomar. Principio número 1, versículo 4 y versículo 5. Oye Israel, nuestro Dios Jehová, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Apunte. Principio número 1. Entrega total. Dios es un Dios que quiere ser un Dios exclusivo en tu corazón. Dios es un Dios que quiere ser exclusivo en tu familia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iban a haber mucha idolatría en el tiempo de su pueblo. Y Dios sabe que existe mucha idolatría, muchos dioses quiere decir. Entonces, ese hecho de que existen muchos dioses es lo que ha traído desgracia a la familia de Dios. Dios quiere adoración exclusiva. Nadie podrá ser la persona que Dios quiere que sea si no le da la prioridad a Dios. Dios, además de que quiere ser exclusivo en la familia, Dios quiere un amor sin reserva. O todo o nada. El corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir la totalidad del ser humano. Dios, solo cuando se ama a Dios de esta manera, se puede ser buen esposo, se puede ser un buen hijo, se puede ser buenos padres. Las familias han dejado de ser lo que debieran ser porque han dejado de lado a Dios en sus vidas. Dios quiere una unidad que viene de Él. Por eso el apóstol San Pablo amonestó a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, versículo 10. A la primera carta de Corintios dijo: os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 19 versículo 5 dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Dios quiere una unidad en la familia que viene de parte de Él. Hermanos, si aplicáramos este concepto de Dios en nosotros, ¿saben qué va a pasar? No va a haber divisiones en las iglesias. Si aplicáramos este concepto de Dios, de una entrega total, un amor sin reserva, una unidad que se deriva de Dios, no habrían divorcios en los matrimonios, no habrían hijos pródigos en las familias. El segundo principio, apunte, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Principio número 2. El modelo de Dios debe ser aplicado antes de ser enseñado. Principio número 2. El modelo de Dios debe ser aplicado en mi vida personal antes de ser enseñado. ¿Qué quiero decir con eso? La mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Los padres no pueden enseñar algo a sus hijos con palabra y estarlo negando con su ejemplo. Por eso dice que estarán primero sobre su corazón para después entonces enseñarlo a otro. Es decir, que antes de repetirlo hay que vivirlo. Apunte esa frase. Antes de repetirlo hay que vivirlo. Y qué fácil es repetir y enseñar, pero no lo vivo. Hermanos, para que la palabra de Dios sea parte de la vida de mi hijo, debe primero ser parte de mi vida como padre. El método, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, el método de enseñanza de un maestro, pero un buen maestro es hacer y luego enseñar. Hechos 1:1. A veces, hablando sobre este aspecto del principio número 2, de aplicarlo antes de ser enseñado, vivir una vida cristiana superficial no traerá impacto en tu familia. Si vives una vida cristiana superficial, en otras palabras, si estás viviendo una vida cristiana con máscara, una cosa eres en la iglesia, pero otra cosa eres en la casa, ese tipo de vida cristiana superficial no está impactando el corazón de tus hijos, no está impactando el corazón de tus nietos, no está impactando el corazón de tu esposa o de tu esposo o de tu familia. Para ejercer una influencia positiva, por eso el principio número 2 de Dios es que la vida, el modelo de Dios es que debo de vivirlo antes de poderlo decir. Debe ser aplicado antes de ser enseñado. Hermanos, para que pueda yo ejercer una vida positiva, tenga una influencia positiva en mis hijos, debe haber una fe genuina en mi corazón. Por eso Moisés dice, estarán sobre tu corazón. Nada puede suceder a otros si no ha sucedido primero en mí. Los padres que viven una vida doble no van a influenciar positivamente a sus hijos. Y un predicador dijo, es posible que los hijos nunca se conviertan. Y si se convierten, seguirán los pasos de sus padres, un cristianismo superficial. Solo el corazón guarda el corazón. Moisés dijo, estas palabras que les estoy mandando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Los padres deben vivir de acuerdo a los principios bíblicos para poder ayudar a los hijos. Y Dios sabe que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Por lo tanto, Dios sabe que solo el corazón convertido puede convencer a un corazón. Dios está interesado en que su palabra esté en tu corazón, porque solamente así van a haber buenos resultados. Solamente así van a haber familias felices. Principio número 3. 2 principios. Entrega total. Antes de ser enseñado, debe ser aplicado. Y aquí viene el principio número 3, versículo 7 y versículo 8.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Principio número 3, apunte. El modelo de Dios tiene como base el hogar. No delegar la responsabilidad de que mis hijos aprendan de Dios a la iglesia. Es un error pensar que la responsabilidad por la cual mis hijos no están en la iglesia es por culpa de la iglesia. Eso es un error. Eso no es verdad. De acuerdo al principio divino, dice la palabra, y la repetirás a tus hijos. Hablarás de ella en tu casa. En ningún momento Dios ha establecido el modelo en la iglesia. Es verdad que en la iglesia se enseñan buenas lecciones, pero la educación, dice la hermana White, que la primera escuela de los niños para poder ser educado en conocer a Dios es la casa. No es la iglesia. Es una equivocación si estamos pensando completamente el contrario. Los padres es nuestro deber de enseñar acerca de Dios a los hijos. Aunque la iglesia presenta buenas lecciones, no suple lo que los padres deben enseñar. Porque el texto dice quiénes y dónde se debe dar la educación espiritual a los hijos. Los hijos estarán preparados para aprender solo cuando nosotros estemos preparados como padres para enseñar. Los padres debiéramos de hacerlo como una actividad diaria en el hogar. Hablarás, dice el versículo 7, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Debe ser una actividad de la familia, el enseñar acerca de Dios diariamente, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La última cosa en la noche y la primera cosa por la mañana debe ser enseñado a los hijos quién es Dios. Y eso debe ser el punto de conversación en la familia. La palabra de Dios. Note cómo dice. Y las repetirás. Quiere decir una y otra vez. Parte de la conversación de la familia. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios hizo cuando nacieron? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Repetir y hablar. No se trata de darle un sermón a los hijos. Somos fáciles de predicar. No se trata de hablar de una manera para asustar a los hijos. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, y a veces le damos un concepto al niño que en el cielo, cuando te portas bien, los ángeles lloran. Y creen los niños que en el cielo es un solo llantín de ángeles. Todo mundo llorando. Dice la palabra que el principio debe ser parte de la conversación. Lo vas a repetir y lo vas a hablar. No con miedo, no con asustarlo. Hable de cosas espirituales y deje de hablar de chismes. Amén. Gloria a Jesús. Y el último modelo, el último principio, apunte. Versículo 8 y versículo 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Principio número 4. El modelo de Dios para la familia debe repercutir en la sociedad. Los postes de tu casa es una referencia de la casa. Tus puertas se refiere a las puertas de la ciudad. La palabra de Dios no solo debe quedar allí en lo privado, en la familia, sino que esa palabra debe impactar y afectar al resto de la comunidad en una manera positiva. Dios quiere gobernar las acciones. Por eso dice, las atarás como una señal, ¿a dónde? En tu mano. No es el hecho de que yo ande una pulsera, no, sino que a la hora de actuar, las acciones estén regularizadas por la palabra de Dios. La delincuencia hoy en día, y es tan organizada la delincuencia, que está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque no tienen nada de Dios en sus corazones. Sus padres son los responsables de no haber hecho su trabajo debidamente. Dios desea que formemos familias que impacten a la comunidad de manera positiva. Dios no solamente quiere impactarnos con nuestras acciones, sino que Dios debe ser el que gobierne nuestros pensamientos. Cuando Él dice, estarán como frontales entre tus ojos. No es traer una diadema con textos, sino que los pensamientos sean pensamientos de Dios. Miren lo que dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7. Abra tu Biblia, Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre llega a transformarse en aquello que piensa. Vuelvo a repetir esto, hermano. El niño, el joven, llega a transformarse en aquello que piensa. Por eso dice la palabra de Dios, estarán como frontales entre tus ojos. Que tus pensamientos sean dirigidos por la palabra de Dios. Que tus acciones sean gobernadas por la palabra de Dios. Antes de darle un manotazo a la esposa, debo pensar si esa acción está siendo gobernada por Dios. Todas las esposas les vi una sonrisa muy buena. Antes de responderle al esposo, debes entender que tus pensamientos y tus palabras deben ser gobernadas por la palabra de Dios. ¿Qué dicen los hombres? Oh, muy suave, están durmiendo. Pensé que iba a recibir un amén más fuerte, pero la oportunidad solo una vez viene. Hermanos, el hombre llega a transformarse en aquello que piensa. La familia que tiene a Dios en su mente, la familia que tiene a Dios en su corazón, va a afectar positivamente a la sociedad. Dios quiere gobernar tu hogar. Dios quiere gobernar tu familia. Cuando es Dios el que gobierna la familia, no habrá otra cosa más importante para el esposo que su esposa. Cuando Dios gobierna la familia, no habrá otra cosa más importante para los padres que sus hijos. Cuando Dios es el que gobierna la familia, no habrá otra cosa más importante para los hijos que sus padres. Y entonces
como resultado, podremos llamar el hogar dulce hogar. ¿Cuándo? Cuando Dios está gobernando mi familia. Cuando Dios está gobernando tu corazón. Cuando Dios está gobernando tus pensamientos. Cuando Dios está gobernando tus acciones. Entonces la esposa es importante. El esposo es importante. Los hijos son importantes. Los padres son importantes. Termino leyendo este pasaje bíblico y es el último y nos vamos a casa. Salmos capítulo 127, versículo 1. Póngale atención a este pasaje. Salmos 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso hay muchas familias que terminan frustrados. Hay muchos hogares que terminan quebrados. Hay muchas iglesias que se dividen porque es en vano el trabajo que se está haciendo. Porque Jehová no es la prioridad. La vida cristiana superficial. Somos una cosa aquí y otra cosa en el hogar, en el trabajo, en la carretera, en el autobús. Hermanos queridos, si usted entendió la palabra de Dios que esta mañana habló a tu corazón y usted la acepta, póngase de pie, vamos a orar. Padre, te presento a tu pueblo en esta mañana. Presento a cada familia aquí representada, a cada hijo, a cada hija, a cada esposa y cada esposo. Que cada uno de esta mañana, al haber escuchado esta palabra, podamos nosotros albergarla en nuestros corazones. Porque eso es lo que tú quieres. Que la palabra tenga efecto de manera personal e individual. Y por lo tanto, como resultado, habrá efecto a nuestros hijos. Tendrá efecto a nuestra comunidad. Bendice tu iglesia hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.